Aquí está, doctor. Aquí está el libro del doctor Heinz. ¿Cómo? Yo lo voy a... sí, ahorita que... Profe. Tiene la palabra el compañero. Sí, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. De manera muy breve, doctor Heinz, primero felicitarlo, a lo mejor con esos comentarios relacionados a que la izquierda necesita teoría, necesita ciencia, necesitamos actualizarnos, no quedarnos ya con lo de hace tantos años. Y aquí en la universidad, doctor Nazón, que orgullosamente pertenecemos a esta gran casa de estudios, debo comentarle que hay muchos especialistas en todas las áreas del conocimiento que están dispuestos a trabajar y no solamente hablar de un tema de izquierda, sino trabajar por la sociedad integral. Cuente con el apoyo profesor Norberto para que en nuestra universidad dediquemos tiempo a realizar ciencia para mejorar a nuestra sociedad en general. De manera muy breve, doctor, fíjese que dentro de la Constitución aquí en México, en el artículo 3 constitucional, hay una fracción donde dice que la educación debe ser democrática, entendiendo la democracia, así dice, como un sistema de vida. Ahorita estaba hablando precisamente de esta teoría de sistemas. ¿Cómo ve usted que en la democracia se deje solamente de decir democracia es igual a votos? No. Bueno, es parte del sistema, esa parte de democracia electoral. Cuando te dicen democracia, solamente pensemos en partidos políticos, en el día de la elección. No, que tomemos a la democracia como un sistema de vida. Cuando yo voy al supermercado, me formo en la fila, respetuoso con la sociedad. Cuando yo voy a una escuela, a una universidad, con ideología, por supuesto con ética, con presencia, demos esas palabras a nuestros alumnos. Y así, en cada acto, cada movimiento, cuando me subo al camión, cuando voy y tomo la gasolina, etcétera, seamos democráticos. ¿Qué opina usted de ello, doctor? Muchas gracias. Están las 5 preguntas. Déjame rápidamente contestar después los otros 4. Y tengo un pequeño anuncio. Ese libro, El socialismo del siglo XXI y la democracia participativa, la publiqué primero en Alemania y después en Venezuela con Hugo Chávez, 24 ediciones, pero él nunca publicó nada. Pero, bueno, yo no sé si le faltaba todavía radicalizarse un poco más al camarada Chávez. Bueno, el hecho es que sindicatos, gobernadores, municipios publicaron 24 ediciones, estuvo bien. Bueno, ese libro, la primera edición se hizo en México, con esa portada de nuestro amigo Charlie Marx con una laptop escribiendo sobre el programa del futuro. Y ustedes se van a sorprender cuando les digo cuál fue la editorial que lo publicó en 2002. La editorial fue Comité Editorial Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de Trabajo. Ya nos alentó el corazón, ¿verdad? Bueno, eso fue hace 21 años, a ver ahora si sucede algo, ¿no? Sí, nos comprometimos públicamente. Así, para que vea. Sí, de hecho, brevemente, enseguida contesto la pregunta, discúlpeme. Yo estuve en El Salvador, donde hubo un congreso de solidaridad con el movimiento armado colombiano. Yo estaba en Venezuela en ese momento. Bueno, me invitaron, fui con el responsable de derechos humanos del Congreso de Venezuela, fuimos juntos. Y allá en el Congreso me eché un rollo muy fuerte. Y después pensé que me van a meter al bote. Porque estaba la embajadora gringa en la sala gigantesca. Y yo la declaré persona non grata. Imagínate lo absurdo, ¿no? Este poder que domina todo, y tú eres un pinche pobresor que viene de México, y le dices al poder que tenían los marines en el hotel donde estábamos, le dice a ellos, la embajadora es persona non grata, es decir, persona no deseada aquí. Bueno, estuvo fuerte, después me dio un poco de miedo, pero se arregló. Lo que sucedió es, entonces, después en el receso, se aparece un joven que se llama Gonzalo Yáñez,
estuvo con el joven Herón, que eran los delegados al Congreso, y dijeron, oye, Heinz, eso fue muy arriesgado, etc. Entonces empezamos a hablar sobre el socialismo del siglo XXI, y entonces decidieron publicar el libro acá. En el siguiente congreso que venía pronto, ese congreso internacional que hacen cada año. Entonces ellos imprimieron el libro en 2002 y un par de meses después otra edición. Y lo dimos a conocer en ese congreso. Eso generó una bronca con un estalinista del Partido Comunista, porque ya había todo organizado para ser él la estrella con su escrito que iban a producir. Pero como el PT organizaba el Congreso, decidió que era más importante dar a conocer la perspectiva estratégica. Estaba en ese libro. Bueno, entonces me invitaron a exponer y así nació ese libro. Entonces, a ver si después el vivir de 22 años empieza a crecer y echar raíces. Vamos a ver. Ya pasaron las raíces hoy. Ya empezaron, bueno. La democracia como sistema de vida, compañeros, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa formulación. Yo pienso que toda persona democrática y tolerante y abierta quiere que las relaciones sociales sean democráticas. Porque cada persona tiene el derecho de ser tratado como persona igual. Pobre, rico, mujer, hombre, lo que sea, ¿no? Homoerótico, heteroerótico, todos esos son derechos civiles que hay que respetar. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que cuando ese deseo cultural de ser humano con el prójimo se convierte en la norma general de conducta en cualquier situación, sea aplicable o no. En el avión, por ejemplo, es una regla suicida que te mata. Y necesitas un capitán que decide en fracción de segundos. Entonces, allá, parafraseando, podemos decir, bueno, democracia o muerte, ¿no? O democracia y muerte, más bien. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo único que yo pido es que dejemos las ilusiones y que defendamos la democracia donde es viable y progresista. Eso, a mi juicio, y no se convierta en ideología general para dominar y destruir, como LGBTQ. Esto es un ataque a la identidad nacional del mundo. Será el peor ataque desde la edad medieval, porque los hechos científicos son claros. Hay solo dos géneros. Nosotros somos una especie binaria. No somos hermafroditas, por ejemplo. Somos binarios. Si alguien se inventa que es un vampiro, como Batman, o que es transgénero, o si es lo último, gender fluid, como cada rato se inventan esa pendeja, Estados Unidos, o sea, un género fluido, ya ni siquiera saben en qué momento estar en qué género, etc. Esa es una ideología de dominación que aplican con métodos criminales a los niños y con padres que no tienen educación y no saben de ciencia. Porque esa terapia de conversión por operaciones quirúrgicas a niños, 7 años, en Estados Unidos, ¿qué es eso? Son experimentos humanos, son otra cosa. Y eso es totalmente diferente a derechos civiles como los derechos homoeróticos. Y no hay que confundir las dos cosas. Como decían mis alumnos en la universidad, que todos eran homofóbicos, porque la cultura americana es homofóbica, como toda la latinoamericana, gracias a la pinche iglesia católica. Bueno, los protestantes no son mejores, son igual de reaccionarios. Entonces llegaron homofóbicos. Entonces vamos a explicar eso científicamente. ¿Cuál es la realidad? El hecho es que en todas las sociedades humanas, el 6 o 7% de la población prefiere relaciones homoeróticas entre el mismo género a relaciones heteroeróticas, heterosexuales. Entonces, un comportamiento sexual minoritario, pero no es una patología que a golpes hay que arreglar, ni nada por el estilo, son derechos civiles, mientras es entre adultos y no abusa de niños, etc. Entonces es un derecho que hay que proteger y hay que ser democrático a mi juicio. Pero el LGBTQ es totalmente diferente.
Por eso el gran negocio de las empresas farma, porque cuando un niño, no, los niños no pueden decidir a los 7 años, pero cuando los padres deciden que su niño realmente es una niña y empiezan las operaciones, son muchas operaciones muy costosas y toda la vida ese niño necesita fármacos. El organismo no está hecho para esto. Tú no puedes cambiar el género, que es una constante biológica. No puedes cambiar esto. Entonces el gran negocio de los fármacos, de los médicos cirujanos sin escrúpulos, de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y el Partido Demócrata de Estados Unidos lo declara públicamente. El jefe de seguridad, del Consejo de Seguridad Nacional, un militar, el almirante Kirk, decía claramente: los derechos LGBTQ no son negociables. Son elementos no negociables de la política exterior de Estados Unidos y de derechos humanos. No tiene que ver con derechos humanos, una violación de niños, el fondo, es otra cosa. Entonces es un instrumento de dominación. Es absolutamente necesario que la gente ética, los líderes de opinión, los científicos, los líderes políticos se enfrentan a esa mafia, porque cada vez está más fuerte en México. Es un cáncer. Entonces, democracia como sistema de vida, totalmente de acuerdo, lo suscribo totalmente, pero solo donde se puede aplicar, ¿no? Perdón. Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Buenas tardes, yo soy Carlos Cruz, del municipio de Tlalnepantla. Primero, felicitar al doctor por la excelente ponencia. También agradecer a nuestro coordinador, a nuestro representante ante el Instituto Electoral y a Mariano Villegas. Pues bueno, como ustedes bien saben, desde hace muchos años el presidencialismo en México era lo que dominaba, pero no porque el presidente estuviera por encima de los otros dos poderes, sino que tanto el Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia se supeditaban al presidente. Y hoy lo que vemos es que lo primero que hizo Andrés Manuel es acotar al presidente de la República, yo creo que pensando no en él, sino en los próximos que vinieran. Entonces, en ese sentido, yo creo que una aportación del Partido del Trabajo sería acotar a los gobernadores, porque ellos están muy libres, y también a los presidentes municipales amparados en el artículo 115 de la Constitución, con la autonomía, pues ellos aprovechan eso para hacer mil anomalías. Entonces yo creo que, bueno, desde el punto de vista, sería una propuesta del partido acotar tanto a la próxima gobernadora y también a los presidentes municipales. Sería pronto. Gracias. Bueno, mira, compañero, yo creo que tú tocaste un punto fundamental, igual que el otro compañero. Toda la idea de ese tipo de democracia que tenemos ahora fue formulado a partir del siglo XV, XVI, el Renacimiento europeo. Los pensadores que decían después de la monarquía, que es así, feudal, dinástica, aristocrática, queremos algo más democrático. Bueno, ¿cómo va a ser esa democracia? ¿Cuál era el ideal antropológico, el ideal del ser humano en el Renacimiento europeo? Ciudadanos racionales, ciudadanos con información de hechos, universitarios eventualmente, ciudadanos éticos, ciudadanos dispuestos a ser democráticos y optimizar la competencia natural entre los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, dirimir de manera razonable en beneficios de la nación. Esos son los fundamentos ideológicos de la democracia burguesa. ¿Qué tienes hoy día? Tú tienes gente con formación científica que puede deliberar y distinguir entre mentiras y hechos. Tú tienes gente ética que decide actuar por el bien común, como se decía entonces, the common good.
Tú tienes gente que tiene cultura general, conocimiento histórico. Tú tienes una juventud que no es TikTok. Tienes adultos que no se informan 90% por Televisa y por A la Torre. No. Es decir, el sustrato fundamental de esa construcción política, la democracia, con la división de poderes, etc., que los grandes fundadores describieron y tenían en mente, ha desaparecido. Hacer esa democracia burguesa hoy día, con clases dominantes totalmente corruptas, con gobiernos totalmente corruptos, con medios de comunicación totalmente entregados a esas élites dominantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a hacer esa democracia basada en el ser racional, ético, tolerante, democrático? Entonces, ¿cómo hacer un edificio donde tú tienes el techo, la superestructura política y la base desapareció? Y esa es la situación de la democracia burguesa hoy día, que tiene nada que ver con democracia. Entonces, hay que crear un nuevo sistema de democracia, un nuevo significado de democracia, más profundo y adecuado a la tecnología actual del Internet, etcétera, que nos da muchas posibilidades y que antes no había. Pero esa idea de la división de poderes, hazme un favor cuando escuchas a la señora Piña hablar de la división de poderes, te mueres de esa ignorancia de esa señora, que es la jefa de la Suprema Corte. No hay la base. Toma la UNAM. La UNAM es uno de los principales centros de subversión contra la 4T. ¿De dónde viene Murayama? Y los demás que encabezan esto. El INE, Córdoba. Desde el año 2002, el INE fue instrumento de la oligarquía, junto con Calderón. ¿Y de dónde se nutrieron? Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y no ha cambiado. Murayama tiene licencia ahora, pese a que el reglamento dice que después de 2 meses de trabajo, lo que llaman trabajo allá en esa facultad, después de 2 meses no tiene derecho al año sabático. Y se lo dieron los mismos abogados, violando la regla, ¿no? Como el Instituto de Investigaciones Sociales, todo eso pagado por el pueblo mexicano. Todas las estupideces que hacen. No conozco ni un proyecto de investigación sobre los problemas que hemos hablado hoy. La transición en un país semicolonializado, con atraso de fuerzas productivas, corrupción, etc. Un Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM, que es un panteón, no produce nada. Y así puedes ir de una universidad a otra. Y para terminar ese punto, no necesitas argumentar mucho para demostrar que las universidades públicas han fracasado totalmente. ¿Por qué? Porque no tienen meritocracia, sino sistemas corruptos de caciques que lo controlan, oligopolios. Pero demuestro con un ejemplo. Han pasado casi 4 años de la epidemia del COVID. En esos 4 años, la UNAM, la UAM, el Poli, la de Guadalajara, la UAP de Puebla, han producido una sola pastilla para combatir esa peligrosa enfermedad. Ni una sola. Y tienen presupuestos de miles de millones de pesos. Y la pobre Cuba, asediada, ha producido 3 vacunas de reconocimiento mundial en ese tiempo. Esto dice todo sobre lo que son nuestras universidades públicas. Y de las privadas no necesitamos hablar, obviamente. No diferencia. Entonces, yo pienso que se necesita entender si las bases para un artefacto, un constructo político o jurídico o ideológico o teórico realmente existen todavía, o si el sistema ha cambiado tanto que todo es una ficción arriba. Hablar de democracia en Estados Unidos, pues tienes que ser delirante.
Porque ¿cómo llegues a la presidencia? Por el dinero. Consiguieron un lugar en el Senado que cuesta $100 millones. Es la democracia estadounidense, ¿no? Peor que en Atenas hace 2000 años. Entonces, repetir simplemente esas construcciones ideológicas ya no tienen ninguna posibilidad de funcionar realmente. Es absurdo. Es hacer el juego de las clases dominantes, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan una idea más viable, más profunda, más democrática, etc., sería muy bueno. Gracias. Werther. Gracias, buenas tardes. Doctor Heinz, antes que todo agradecer que nos haya compartido esta charla tan amena y sobre todo postulados muy interesantes y creo que van a ser muy útiles para este proceso que está en puerta y que será muy fructífero seguramente. Me presento con usted, señor, soy su servidor, Werther Juárez Toledo, soy profesor universitario con 25 años ya de trayectoria. ¿De qué carrera? Soy abogado con maestría y doctorado en Derecho. Y bueno, precisamente mi pregunta va vinculada con lo que hace un momento usted platicaba de la situación de las universidades públicas, específicamente en el caso de un servidor, universidades públicas autónomas, las cuales se encuentran en una crisis en muchos aspectos financieros, crisis moral, crisis de valores, crisis en cuanto a los aspectos académicos. No tenemos modelo curricular en las universidades públicas a nivel nacional, y hablo también del caso muy particular de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la que yo formo parte. Una universidad que se encuentra con un boquete financiero de más de 7.700 millones de pesos derivado de una estafa maestra en la que se utilizaron a las universidades lamentablemente para desviar fondos, con un adeudo de más de 1.200 millones de pesos de cuotas de los trabajadores al Instituto de Seguridad Social, con una caja de ahorro de más de 300 millones de pesos de los trabajadores que desapareció de un día para otro. Y que esto ha propiciado obviamente un desánimo en la comunidad universitaria, ha propiciado un desánimo en los docentes, en los alumnos, en los administrativos. Y que hoy pues esta crisis genera tal vez una situación un poco complicada, no sé si llamarlo así, o una ruptura en el proceso que ahora viene. Esa es mi pregunta en específico: ¿cuál será y cómo deberá de ser el papel de las universidades públicas autónomas en este proceso ahora de cambio dogmático, de cambio paradigmático de los nuevos enfoques políticos? Muy bien, muy subversiva tu pregunta. Espero que no te fusilen en el patio trasero en algún momento. La pregunta es muy correcta. Si tú analizas lo que AMLO ha hecho, tú ves que ha resuelto ciertas cosas, recuperación de la soberanía energética, etcétera, etcétera, y no ha tocado otros temas. No ha tocado el tema de las universidades ni de la reforma educativa. Y la pregunta es ¿por qué no? Y mis amigos de la clase media me preguntan: mira, ya ves que no tiene cultura, por eso la educación está como está. Y mi respuesta es: cuando AMLO cayó en ese campo de minas, que era México oligárquico 2018, tenía que pensar muy bien dónde pisaba, en qué momento, porque si no, le iban a volar las patas. Entonces él obviamente hizo un análisis de la correlación de poder y llegó a la conclusión que el movimiento multiclasista, que era Morena, nunca fue un partido de hecho, que el movimiento de la 4T era importante, pero que no era el instrumento necesario para cambiar las cosas, que se necesitaba algo más compacto, algo más poderoso, algo más determinante. Lo único que tenías en esa situación eran las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese frío análisis del poder que tienes para el programa que quieres realizar, era lógico que la alianza con la Fuerza Armada era la precondición del éxito o del fracaso. Porque ya estaba claro entonces que Gómez, González X, etc., usaban el dinero para bloquear a través de la justicia corrupta cualquier intento de creación del futuro. Y un movimiento general es importante, pero tú necesitas un movimiento más compacto de poder que podía neutralizar esto. Eso fue la Fuerza Armada.
Y por eso la construcción de ese nuevo hub mundial de desarrollo industrial, de comunicación, etcétera, en el sureste, que está vinculado al norte, al centro, etcétera, fue hecho solo posible con el apoyo de la Fuerza Armada. Solo la declaración de intereses nacionales, etcétera, impidió que esos pseudoambientalistas del sureste, esa nomenclatura corrupta del zapatismo, vendido a los gringos, solo la Fuerza Armada podía impedir que tuvieran éxito. Y si no lo hubiera hecho AMLO, hubiera fracasado en todo. Entonces, eso es lo que trato de explicar a mis amigos, ex amigos académicos. Tenía que escoger dónde atacar, en qué tiempos, en qué forma, con qué aliados, para no fracasar. Entonces, él tomó esa decisión y él obviamente entendió que no tenía la fuerza para enfrentar a las universidades públicas, porque están vinculados a los medios de manipulación nacionales, a las ONGs internacionales. Es todo un sistema mundial de dominación. Todo es corrupto, porque todo es neoliberal al servicio de Washington. Entonces, él decidió que no se podía limpiar la UNAM, pese a que el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un foco central de la subversión de la Revolución de Color. Entonces, él no se abocó a eso. Yo conozco eso muy bien porque lo mismo pasó en Venezuela con Chávez. Toda la inteligencia de las universidades se pasaron al lado de la derecha. Entonces, ¿qué haces? No puedes mandar los tanques a las universidades. Él creó un sistema paralelo de educación, las llamadas universidades bolivarianas. Aquí se hizo en parte, pero eso era el problema. El poder de esas instituciones organizadas en redes mundiales es tan grande que si tú enfrentas esto, es como enfrentar al crimen organizado, a una transnacional de petróleo como Exxon. Y por eso, a mi juicio, no lo hizo. Tienes toda la razón que la educación requiere una reforma a fondo. Tú necesitas, si preguntas por la función de las universidades públicas, tú necesitas una reforma cultural como después de la revolución. Ese es el papel de la universidad pública, porque vive del dinero público. Se ha privatizado y corrompido totalmente. Pero para lograr esto, tú necesitas poder real. Y no podía atacar al mismo tiempo todos esos problemas porque hubiera fracasado. Como decía Fidel en algún momento, tú solo puedes defenderte en un solo frente de guerra. No abras muchos frentes de guerra porque vas a perder. Yo pienso que él aplicó esto. Yo conozco esto muy bien porque yo trabajé 50 años en la Universidad Autónoma Metropolitana y bastantes años como asesor científico del rector general, en Rectoría General de México. Entonces lo vi de adentro cómo funciona esto. La corrupción, la deliberada inercia de decisiones, la protección de los corruptos, etc. Y lo vi desde la base, con los alumnos, ¿no? Y es un sistema, y espero que no lo tomes mal cuando lo digo, que es mi experiencia empírica. La universidad hoy día, tal como sea destruida, es un sistema corrupto de 4 elementos básicos. Tú tienes rectores que no llegan por su currículo, sino por sus palancas y la conveniencia política de ponerlo allá. Tú tienes un profesorado descerebrado, porque sustituyeron los profesores críticos de los años 60 por jovencitos postmodernos y neoliberales, etc., que enseñan ideología de dominación del sistema mundial, no ciencia. Los estudiantes, por supuesto, entienden todo esto. Y después de un tiempo dicen, bueno, los chingones son los que no estudian y salen con MB. Y los pendejos son los que estudian y salen con B. ¿Ya? Entonces tienes que quedar bien con el maestro, etc. Los estudiantes están igualmente corrompidos moralmente en su mayoría y tienen una orientación absolutamente pragmática, que llegan a la universidad para tener el papelito
que después te da un mayor ingreso. Eso es legítimo, todos quieren vivir mejor, pero no a sacrificio de todos los aspectos éticos que tienen. Y luego, como hablaste de los trabajadores, tú tienes sindicatos corruptos. Venden las plazas, los sindicatos universitarios, venden las plazas, protegen a los corruptos, a los profesores que no trabajan, tienen sus cuates en los 4 sectores. Entonces, cuando tú enfrentas esto, enfrentas sindicatos muy poderosos que tienen sus relaciones internacionales, movimientos de estudiantes que te paran la universidad, ¿no? Profesores que no tienen ninguna vocación, lavado de cerebro, etc. Y una dirección que no sirve para nada. No, sirve para algo, para distribuirse el fondo público entre sí. Y todo eso sin vigilancia de ninguna autoridad. Y eso explica que pueden tener arriba de 8.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que ninguna auditoría detectó hasta el primer momento? Y al aparecer un déficit de 100 millones, dijeron, bueno, ahora vamos a investigar a fondo. ¿Qué es? La complicidad entre las fuerzas estatales y nacionales también. Y por supuesto, la SEP también está en desgracia, ¿no? El elemento de la ciencia que sacó a México después de la revolución de la miseria, ¿dónde está hoy día? ¿Dónde está la ciencia crítica? No existe. ¿Cuántos premios Nobel han producido las universidades públicas en América Latina? Uno en Argentina, otro que captaron el químico de la UNAM, Estados Unidos. Pues ¿dónde está la producción? Mario Molina. Sí, Mario Molina. ¿Dónde está la producción de científicos de nivel? ¿Quién produce los arrogantes? ¿Está bien? ¿Está bien? Sin agraviar a los presentes. Sí, con el permiso de los presentes. Por ejemplo, todos hablan de la corrupción. La academia ya no va a regresar. No, la académica honesta va a regresar. Todos hablan de la corrupción como un problema sistémico general en México. Bueno, la corrupción no existe en abstracto. La corrupción necesita sujetos ejecutivos, de quienes son abogados. Entonces, alguien ha preguntado a Grau, el rector de la UNAM, qué tipo de abogados produce la Facultad de Jurisprudencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Alguien ha preguntado a ese señor, que tiene decenas de millones que no puede justificar, ¿cuál es la tarea de la universidad pública? Producir esos delincuentes de cuello blanco que fomentan el sistema de corrupción que destruye todo. Nadie pregunta. ¿Por qué no? Porque es un contubernio de élites de poder que se benefician uno al otro, que se lavan la mano uno al otro. No, pero que no te suicides. Porque nos concentremos en la pregunta para que demos espacio a los demás compañeros. Haynes está un poquitito cansadito, por favor. Sí. Lúcidamente muy bien, pero físicamente ya dice que ya no. Mi nombre es Gilberto, cuarto regidor de Tecama. Buenas tardes, doctor, compañeros de la dirección estatal, compañeros presentes. Es evidente que a mí me queda clarísima y coincido plenamente con la disertación del doctor. Sin embargo, tengo un comentario. Todos sabemos que la ola de gobiernos progresistas, las dos olas de gobiernos progresistas en América Latina, pues es fruto de un debilitamiento del poder imperial gringo, ¿sí? Con la competencia de Rusia y China como un poder bipolar. Y también hemos sido testigos cómo estos países han estado sometidos a una metralla, así como lo explicaba el doctor. Nos quedan Uruguay y Ecuador como dos países que en su momento fueron progresistas y que hoy han sido derrotados temporalmente. Aquí en México se inscribe en ese renacer con la magistral y la genialidad del obradorismo de López Obrador más que de Moreno. El doctor ha sido muy cuidadoso en no criticar o no abundar sobre los errores que han cometido los gobiernos morenistas a lo largo y ancho de la República. Y es acertado.
porque aquí siempre hemos discutido que hay dos caras de un mismo fenómeno. ¿Cómo adentrarnos en la crítica hacia el morenismo sin lastimar las conquistas de este gobierno obradorista y no darle carne a la derecha? Sin embargo, creo que la izquierda, si no hace un análisis científico, realista, de lo que hoy es Morena, el morenismo y el obradorismo en su conjunto, no daríamos con el objeto de transformación. A mí me parece que los golpes blandos están a la orden del día y viene el golpe hacia nuestro país. Todos creemos que la alternativa es elegir con genialidad a la corcholata que sigue y tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y yo creo que aún teniendo eso y gozando de otros 6 años de un progresismo nacionalista, quedamos a deber como izquierda, compañeros. No podemos abandonar el proyecto de nuestra izquierda socialista. Hoy decía Andrés Manuel en la mañanera, dice: yo no estoy en contra de los que tienen propiedades y tienen riquezas, siempre y cuando esta riqueza sea bien habida. Y se refiere a los grandes empresarios. Y nosotros decimos: no hay riqueza bien habida. Toda riqueza es producto de la explotación del obrero, del trabajador, de esa plusvalía. Él no dijo Slim, pero Slim no es un ejemplo. Hoy es aliado del obradorismo de manera muy inteligente. Es de los empresarios inteligentes. Y concluyo con esto. Este compromiso que hoy hacen nuestros dirigentes, creo que tenemos que honrarlo con una refundación de la izquierda petista, de la izquierda morenista que cada día es más arrinconada y de la izquierda social, compañeros. Porque si no hablamos claro, vamos a errar nuestro objetivo. Si bien nos va a gozar otros 6 años de un gobierno reformista, de un gobierno nacionalista, mientras la derecha avanza en la corrupción, en el acotamiento de las conquistas que hoy tiene el obradorismo. Creo, compañeros, que tenemos muchas tareas por delante. No hay que abandonar el título del libro de nuestro doctor, Por un socialismo del siglo XXI. Estoy de acuerdo. Gracias. Sí. Mira, déjame terminar un segundo, eso es rápido. Compañero, yo viví la situación actual de México con un líder aclamado por las masas con un proyecto de construcción nacionalista en Argentina con Perón y después con Chávez en Venezuela. Y lo que aprendí en esos 2 procesos es: si tú criticas al líder, lo único que logras es aislarte. ¿No? Es en referencia al proyecto de refundación de la izquierda y del PT. Te voy a decir por qué, a mí, según mis experiencias. La situación de los pueblos es tan desesperada que en un momento aparece un líder que en su ideario colectivo aparece como el Salvador, lo que en la Biblia se llama el Mesías. Bueno, a veces hay Mesías equivocados y a veces hay otros. Pero en el ideario de las masas es así. Ese vínculo entre esas mayorías populares generalmente y el líder no lo puedes romper. Es un vínculo cuasi religioso. Como con un católico, tú no puedes discutir si Dios existe o no, porque nunca vas a llegar a un acuerdo. No puedes criticar al líder Perón, al comandante Chávez, al presidente AMLO, en cierta forma, porque lo único que vas a lograr es que la gente te manda al carajo, la gente que está con él. No hay que olvidar, esa gente es la mayoría. Y sin la mayoría no cambias nada, o puedes perder la mayoría. Y eso ha sido el grave problema de la izquierda en casi todos los países. La izquierda, entre comillas, la autodefinida, la estalinista del Partido Comunista de Argentina, los trotskistas en Venezuela, etc. Esa autodefinida izquierda ha sido incapaz de adecuar su proyecto histórico a las condiciones actuales. Y entonces están allá criticando todo el tiempo con las visiones del pasado, pero no entienden el presente. Lo único que logran es que son como una secta religiosa, o pseudo-religiosa, que nadie toma en serio. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Primero hay que entender el carácter de clase del proyecto al cual tú tienes críticas. ¿Cuál es el carácter de clase, como se decía en los años 60?
el proyecto de AMLO, él lo ha definido como humanismo mexicano, muy inteligente en estas formulaciones, el humanismo mexicano. Los sandinistas nunca se declararon de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, tú necesitas entender que son proyectos políticos de centro, no de izquierda. Una vez tuve un diálogo con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores y me dijo, Heinz, yo tengo asesores que me recomiendan que gobierne sobre 3 pilares: el presidente, la Fuerza Armada y los pobres. ¿Qué opinas? Yo dije, es una tontería. Si tú quieres un gobierno estable, tiene que ser incluyente. Incluyente significa que tú en una escala de izquierda a derecha estás en el centro. Porque en el centro tienes apoyo de sectores de centro de derecha y de centro izquierda. Y eso te da la mayoría que necesitas, inclusive en los militares, que generalmente son conservadores y pro-élite. Y solo así vas a sobrevivir. No hagas un proyecto aislado, dogmático, de izquierda. No hay condiciones para esto. Quieres estabilidad, sin sangre, haz un proyecto de centro. AMLO nunca ha hablado sobre esto. Lo he entendido a fondo. La diferencia con la izquierda mexicana. La izquierda mexicana no ha entendido nunca el proyecto de AMLO, ni tampoco su personalidad. Entonces, porque son atrasados, son del pasado. Entonces, este es un proyecto de centro, como decía en la tradición de Perón, de Chávez, de Raúl Prives, el desarrollismo latinoamericano, una modernización de las estructuras del mercado y del Estado. Eso es mucho mejor de lo que tienes con los neoliberales. Pero no es de izquierda, porque no quieren el comunismo. Entonces, cuando tú reconoces ese carácter de clase, ese carácter político del proyecto dominante, apoyado por la absoluta mayoría de la población, apoyado por las fuerzas hegemónicas de las Fuerzas Armadas, apoyado por alianzas con sectores del gran capital, como con Slim. Slim es el vicepresidente de México, no se equivoquen. Pero sin alianza con el gran capital, ¿quién te controla la bolsa mexicana? ¿Quién te protege la estabilidad del peso? Eso es el proyecto aquí. Proyecto clásico defendido muy bien contra el gobierno. Entonces, si la izquierda mexicana, con críticas justificadas en ciertos puntos, sin duda que yo comparto, quiere hacer un proyecto histórico propio, porque estamos hablando en esa dimensión de proyectos históricos, tiene que ser un proyecto de izquierda moderno, a la altura de la ciencia actual, de la cultura actual, y dentro de las condiciones objetivas de poder posibles. Y mientras la disque izquierda no hace esto, lo único que va a lograr con sus críticas es aislarse de la gente y decir, pero esos son talibanes, son marcianos, son dinosaurios, están fuera de la realidad. Entonces, la disque izquierda, el ex Partido Comunista de México, etcétera, etcétera, mientras no formule un proyecto convincente bajo las condiciones de la realidad actual, que convenza a las masas y puede complementar o competir como quieras con ese proyecto de centro, nunca va a ser más que una minoría sin influencia. Y no lo hacen. Adelante, Mauricio. Cerramos con Mauricio las 5 preguntas. La verdad, creo que ahí vamos a concluir las preguntas. Entonces, adelante, Mauricio, por favor. Muchas gracias, profe. Le agradezco mucho al doctor Heinz. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Aguirre, soy onceavo regidor en Naucalpan. Por mi información no puedo evitar, doctor Heinz, expresarle mi admiración y mi reconocimiento. Tuve la oportunidad de escucharlo antes del proceso electoral, lo escucho ahora, lo noto sensible, especialmente sensible, pero le quiero comentar que la materia es temporal. El pensamiento es eterno y evidentemente usted ha logrado un objetivo en la vida que todos nos debemos de proponer, que es trascender. Y sin duda su pensamiento habrá de trascender en todos nosotros y lo habremos de honrar en su memoria con actos
del mismo valor que tiene usted en esta vida. Me permito expresarle mi preocupación porque una de las preguntas que le hice en la ocasión aquella que tuvimos la oportunidad de saludarlo fue qué debería de hacer Delfina para poder controlar el Estado de México. Y usted comentó algo muy interesante que me llamó, es respetar y equilibrar los poderes, ¿no? Las fuerzas que hay, los sindicatos, toda la fuerza que se mueve alrededor del Estado. Hoy ya somos gobierno, hoy tenemos prácticamente un mes de que tome protesta por primera vez una gobernadora y una oposición después de 82 años. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál debe ser la actitud que asuma el Partido del Trabajo para no perder su visión, su compromiso, su formación, su raíz, y que la vorágine del día a día del poder, porque el poder desgasta y porque además nos están preparando una fiesta, generalmente los triunfos ensoberbecen, emborrachan y distraen, y distraen de lo importante? Usted lo acaba de comentar muy bien, el poder se conquista y se defiende. Apenas logramos lo primero. Lo segundo va a ser una tarea todavía mucho más complicada que la primera, que es evidentemente lograr la consolidación y la transformación del régimen en el Estado. ¿Cuál es la ruta, doctor Heinz, para poder lograr con esto cumplir las aspiraciones de muchos mexicanos que ven en nosotros una diferente y mejor condición de vida? Pues sí, yo pienso que la ruta de posicionarse frente a la gobernadora, a la 4T, el nuevo inquilino del Palacio Nacional, etc., es lo que trataría de pasar aquí. Primero, reconocer que el nuevo presidente no es ni va a ser AMLO. A mi juicio, pero es personal, y yo les pido que ustedes evalúen seriamente quién de los candidatos les parece mejor para salvar lo construido y defenderlo en los próximos 6 años, o si se puede ampliarlo. Pero mi opinión personal es que no tenemos ningún líder en la carrera presidencial que tiene el nivel de AMLO. En toda América Latina no hay un líder de la talla de AMLO. Ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Argentina. Nadie que le llegue a los talones. Entonces, al desaparecer ese pilar fundamental, la pregunta es, ¿qué va a suceder? En cuanto a la primera parte del análisis concreto, cuando yo cité lo de Alfredo Khalife, ustedes obviamente saben que las cosas son más complejas, que por el tiempo aquí no se puede profundizar demasiado. Pero si ustedes quieren saber lo que realmente van a hacer, analicen ustedes sus campañas. ¿Quién financia sus campañas? Tú no llegas a la presidencia sin mucho dinero. Entonces alguien tiene que financiar esto. Porque en términos de economía política, una elección presidencial en un país burgués es como una inversión en la bolsa. Digamos, tienes una herencia de 1.000 millones de pesos, ¿qué hago con eso? Me invierto en la bolsa, muy bien, pero ¿en qué acciones? Bueno, como hay 5 que son sólidos, Tesla, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, los que tienen el capital, las élites dominantes, escogen su gallo e invierten su capital en ese candidato según sus intereses de acumulación y de ganancia. Por ejemplo, ¿quiénes dominan las grandes ciudades del país? Los cárteles inmobiliarios. Bueno, ustedes pueden analizar quiénes son. En la Ciudad de México son 3 grandes cárteles inmobiliarios que dominan la ciudad. Además de las mafias de transportistas, etc. Todos son oligopolios. Entonces, tienen que analizar qué financia a los candidatos. Porque cada candidato es una inversión que si gana tiene que devolver a pagar. Si yo tengo un cártel inmobiliario en la Ciudad de México, yo financio a alguien que pienso le da permisos después
a urbanizar un parque natural. Así de sencillo. Pero eso no es todo. No solo tienen que, como dicen en inglés, follow the money, sigue el dinero, la huella del dinero. Eso es fundamental, porque la economía política es la base de la comprensión. Pero aparte de eso, tú tienes equipos de los protagonistas. Tú tienes que ver quiénes son los jefes de esos equipos de campaña. Y allá te vas a topar con sorpresas desagradables. Y por ejemplo, ideólogos de poca monta de Podemos, de España, de la socialdemocracia fracasada española, juegan papeles muy importantes en las campañas acá. ¿Quién dirige las campañas en términos de diseño, de discurso gráfico? Te topas con otras sorpresas desagradables. Vean quiénes diseñan las campañas, las imágenes. ¿Quién hace las fotos? Ahora en la carretera vimos muchos anuncios espectaculares de Adán Augusto. Algunos buenas y otras pésimas en términos gráficos. Como me comentó mi asistente, mi amigo diseñador gráfico de internet, yo nunca hubiera permitido que esa foto de Adán Augusto se publicara en la carretera. Cuesta millones y no tiene ningún efecto positivo. Entonces ustedes tienen un diletantismo de primer nivel en todas las campañas. Entonces preguntan, ¿quién financia? ¿Quién decide qué es lo que se hace? ¿Quién decide los discursos narrativos, los gráficos, etcétera? Ya van a ver mucha influencia de fuera. No solo del reformismo gachupín, sino también, obviamente, de Estados Unidos, ¿no? O de Europa. Es como, una vez me invitaron a ayudar en la constitución del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Alguien cercano al presidente le había platicado al presidente, sería bueno hacer una escuela de cuadros. Ah, sí, por supuesto, además la constitución la prescribe y la ley nos da dinero. Como tú tuviste la buena idea, tú vas a ser el director. Ya, entonces dice, bueno, eso me espanta un poquito, ¿cuánto dinero voy a tener? Bueno, lo que prevé la ley según los votos. Bueno, 1.000 millones de pesos. 3 días después me llama ese ex amigo y dice, Heinz, échame la mano porque no puedo dormir en la noche. Porque no sé cómo hacerle en términos de creación del currículo de la escuela de cuadros. Y tampoco, ¿cómo voy a usar 1.000 millones de pesos? Hicimos una reunión, le diseñé el programa y tuvimos una larga discusión y después todo se acabó, nunca más se apareció. Porque lo primero que le dije es, en tu equipo de 20 tantos ideólogos que tienes filósofos, tienes sociólogos, todo eso, no tienes un solo científico. En segundo lugar, tu equipo está encabezado por 2 extranjeros. Un liberal de Estados Unidos, ¿me recuerdas el nombre? Johnny Ackerman. Como John abre sí mismo, John de todos modos, te llamas John Ackerman, un liberal del Partido Demócrata Gringo. Y el otro, Juan Carlos Monedero, un corrupto socialdemócrata del Partido Podemos de España. Esos 2 eran las cabezas para hacer la formación de cuadros políticos de la 4T en la UNAM. Pero digo, ¿qué les pasa en México? No hay gente con cabeza para educar a jóvenes mexicanos en la tarea de transformación que tenemos. Tienen que importar un liberal gringo y un socialdemócrata gachupín para hacer esto. Bueno, al fin y al cabo, obviamente, nunca más me hablo. Yo tampoco. Ya terminó la cosa. Entonces, lo de Jalife es una opinión de él. Y ustedes van a buscar los méritos que tengan. O los problemas que tengan. Es una tarea de cada uno de ustedes. Bueno, más que una tarea es su responsabilidad política. Pero la otra cosa es que analicen de dónde viene el dinero. ¿Quién maneja las cosas? ¿Quién toma las decisiones últimas? Porque muchas veces los candidatos no deciden.
Y todos están rodeados de un ejército de asesores, entre comillas, bien pagados generalmente. Eso es fundamental para complementar su decisión. Entonces, el reto que presenta la gobernación de Delfino, yo creo que está aquí. Entiendan el poder del PT dentro del engranaje de poder real. Yo empecé con la guerra de Ucrania, la diosa, pero con la guerra de Ucrania. Alguien puede decir, ¿qué chingados tiene que ver, perdón por el latino, qué tiene que ver la guerra de Ucrania a 10.000 kilómetros con la política en el Estado de México? Tiene mucho que ver. La guerra está perdida para los gringos. Ya están planeando la nueva en Taiwán. La han perdido en términos convencionales. Quieren llevarlo a nivel nuclear. Si eso sucede, quién sabe, se involucra a todo el mundo. Entonces, la forma en que los gringos pierden la guerra en Ucrania define el triunfador de las elecciones políticas de Estados Unidos de 2024. Biden está fuera de la escena. El Partido Demócrata está muerto de miedo de perder ese ingreso de corrupción. Y Trump puede ganar. Bueno, ese es el efecto que tiene sobre México. Porque si Trump va a ser el presidente, las condiciones de política en el Estado de México van a ser diferentes. Las condiciones de política en el Estado de México son un subsistema, una dependencia, una subfunción de la política nacional en la Ciudad de México. Son efectos de cascada de agua. No es que no tenga nada que ver, si no tuviera nada que ver, no lo hubiera puesto. Entonces, entender su papel en ese universo político y el poder que tiene. Después, entender el pequeño universo que quieren cambiar, su objeto de investigación, de transformación, el Estado de México. Pero en términos reales, los poderes fácticos, los poderes institucionales, los partidos, etcétera, etcétera. Tienen todo ese conocimiento empírico y si no, tienen que pagar para que una encuesta seria, una encuestadora seria, está esa información básica. Sin esa información básica de lo que quiere la población, lo que quiere Delfina, lo que quiere el nuevo presidente, no pueden hacer su programa, porque lo harían fuera de la correlación de fuerzas reales. El juicio de lo que se puede hacer y lo que no depende de ese análisis. Esa sería mi recomendación. Sigan ese camino con la cuestión del cáncer, por eso lo platiqué. No me gustó platicarlo, pero pienso que el efecto metodológico de cómo te aproximas a la verdad objetiva para poder controlarla es el mismo problema aquí como en la economía, etc. Es aquí. Entonces, si el partido de ustedes tiene la capacidad de renovarse y convertirse en un partido de transformación después de 21 años de publicar como primero en México el libro del socialismo del siglo XXI, o no, no digo que debe ser un eje, no importa. Pero si el partido tiene el perfil de eficiencia que necesitan para hacer eso. Hay un modelo en física sobre un modelo de eficiencia que mide prácticamente la relación entre el output, el resultado productivo de un sistema, y el input. Entonces, si ustedes aplican esto al partido, ustedes pueden decir cuántos medios financieros tenemos, cuánta gente tenemos, cuántos líderes nacionales tenemos que conocen la población nacional. El otro día Noroñas dijo, bueno, que ahora hay mucha gente que conoce el PT y quiere trabajar con el PT, pero eso es por mí. Bueno, tengo entendido que Noroña nunca aceptó ser miembro del PT. Sí. Espero que no esté equivocado. ¿No está ni afiliado? Entonces, prácticamente son independientes. Usa el nombre del PT. Pero ¿dónde están los líderes del PT a nivel nacional? Nadie los conoce. Y nunca se pronuncian sobre nada. ¿Qué han dicho sobre LGBTQ? Nada. ¿Dónde están los líderes en los estados?
Puede ser que existe, pero los conozco. Aquí está. Bueno, aquí sí, exceptuando los presentes. Aquí son 200. Bravo, bravo, bravo. O finalmente, ¿cuántos cuadros han producido en los últimos años? ¿Dónde está su escuela de formación? ¿Dónde está su instituto de investigación? ¿No? Ustedes tienen que hacerse la pregunta sobre la productividad, a mi juicio. No tienen que hacerlo, pero deberían. Sobre la productividad y la eficiencia del partido como sujeto de transformación. Porque las condiciones objetivas son muy claras, que son subsistemas del Palacio Nacional, todos sabemos eso. La pregunta es sobre la subjetividad del partido. El partido es un organismo, pero es un organismo capaz de cambiar algo. Es un organismo capaz de renovarse, generar un proyecto de izquierda actual que puede vincularse a los jóvenes, a las clases medias, etc. ¿O no tiene esa capacidad? Otra pregunta, ¿por qué el movimiento ciudadano de ese politiquero ya tiene 2 o 3 gobernaturas a nivel nacional? Y el PT, que es mucho más antiguo, no tiene ninguna. Yo pienso que son preguntas que hay que hacerse, porque cuando alguien dice que es científico, no es solo científico de aquí hacia afuera, sino es científico y crítico hacia adentro. Porque si tú no tienes tu papel y posibilidades, ¿cómo vas a cambiar el mundo exterior? Bueno, eso sería mi insolente recomendación para ayudar Para concluir este evento, le damos un poco la voz de nuevo.